bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford, esto es Al Estilo Juliana. Basta, Charlie, basta. Envidia, me tienen envidia, dice Charlie, porque ya anunció que se va, ha encontrado un refugio en La Paz, Bolivia, en los brazos de su amada. Y si le va bien a Martín Belaúnde del Oso, ¿por qué a mi Charlie no? Con el talento que tiene, un ser humano maravilloso, lo mejor de RPP. Bueno, arranqué diciendo esto de envidia, me tienen envidia, porque es la frasecita del día. Definitivamente, Daniel Urresti todavía no ha confirmado que se vaya a presentar en las próximas elecciones presidenciales, pero ya está en plena campaña. Hasta ayer era el ministro del Interior y ahora, en vez de estar en su casa, tranquilo, cuidando la tendinitis, porque con tanto tuiteo me imagino que debe haberle generado algún tipo de problema en las manos. No puede con su carácter, no puede con su genio, y se ha ido a la victoria a recibir un baño de popularidad y a decir que se cuiden, que ya llego. Y lo peor en realidad es que sí existe una especie de temor de parte de la oposición con relación a este personaje, que para muchos es poco serio, pintoresco, que no tiene seriedad, mucho menos el porte para ser mañana presidente de la República, imagínense ustedes. Pero ojo, tiene 44% de popularidad. No lo digo yo, a mí me encantaría decir que tiene 3, porque bien no me cae, pero las encuestas mandan, se mide la temperatura en las calles y la gente responde: sí, a mí me gusta Urresti. Nosotros de acá esperamos que José Luis Pérez Guadalupe, quien hasta ayer fue el jefe del Instituto Nacional Penitenciario y que creo que además es una persona sumamente correcta, haga una labor seria y que se encargue de lo que todos los peruanos queremos y estamos preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana. Mientras tanto, Urresti debería tranquilizarse un poquito, que no se afane con ese 44% de probabilidad de popularidad, que repito, es altísimo, porque todavía hay mucho pan por rebanar hasta el próximo año. Recuerden que además la historia política en nuestro país habla de una serie de outsiders, que son estos candidatos que aparecen de pronto, como el caso Fujimori en los 90, y la gente dice: como lo que está en vitrina no me gusta, ya me aburrieron con su discurso y demás, voto por este que viene con un rollo diferente, y bueno, ya, le damos el voto. Y así llegó al poder Fujimori, y así también llegó al poder, recuerden ustedes, Alejandro Toledo, representantes de partidos políticos nuevos que se ganaron la confianza de un pueblo que siente que el Estado no existe, ¿no? Sobre todo en provincias, donde esto es mucho más evidente. En fin, hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en política y de Urresti también. Me encantaría decir, ya no voy a hablar de él, me comprometí en la tarde en la Central de Informaciones, pero no puedo porque él da que hablar. En fin, con 3 representantes de diferentes fuerzas políticas. De parte de Fuerza Popular está la congresista Cecilia Chacón, está Rubén Coa en representación de Gana Perú, del oficialismo, y Javier Velázquez Quesquén del APRA. Arde Troya hoy en Al Estilo Juliana. Gracias a los 3 por venir. Muchas gracias a ti, Juliana. A ver, empiezo con las damas, por supuesto. Fuerza Popular ya no va a presentar una moción de censura en contra de Ana Jara, entonces yo puedo concluir en que están muy contentos con este cambio, o estoy exagerando, más o menos contentos, poco contentos. Yo creo que definitivamente se han dado cambios importantes, no todos los cambios que hubiéramos querido, pero definitivamente hay que reconocer que ha habido de alguna manera un reconocimiento de los errores en las diferentes carteras, y es por eso que se han retirado estos ministros. Errores además que han sido bastante cuestionables durante mucho tiempo. En el caso del exministro de Justicia Figalo, que de alguna manera se convirtió en el defensor de Martín Belaúnde. En el caso del exministro Urresti, teníamos pues todos estos exabruptos, pero además los resultados concretos y reales de su gestión no se han traducido en mejor seguridad para el ciudadano, ni en reducir los niveles de la criminalidad en el país. En el caso de Mayorga, obviamente después de todo el rosario que tenía de cuestionamientos, ir a Pichanaki y haber actuado como ha actuado en contra del país, ha sido realmente ridículo y absurdo. Además también del muerto que ha tenido el señor Urresti en este último evento de Pichanaki. Y así podríamos seguir enumerando. Y creo que es momento de darles pues un respiro y una oportunidad que demuestren que efectivamente van a empezar a gobernar en beneficio de la ciudadanía, para poder reducir los niveles que existen en estos momentos, o mejor dicho, para aumentar los niveles de crecimiento en el país, que se han reducido alarmantemente, y poder reactivar una economía que a todas luces vemos que se está yendo hacia atrás. Ok, si entonces Fuerza Popular habla de darle una oportunidad al gobierno, porque además todavía quedan algunos meses para que termine su gestión el presidente de la República, ¿por qué no asistir a la próxima reunión de fuerzas políticas? Hay una evaluación que se está dando dentro de lo que es el partido,
¿no? Se tomará una decisión después de un análisis que se haga tanto con congresistas como con la Secretaría General del partido y obviamente con la lideresa del partido, que es Keiko Fujimori, porque aquí también tenemos que decir algo. ¿Qué resultados ha dado este diálogo? Un diálogo, ellos lo llaman diálogo, la verdad que ha sido básicamente un discurso político por parte de la Premier. Luego el presidente ha hecho un recuento de básicamente lo que ha hecho cuando ha querido hablar las personas que asistieron a este diálogo, las cámaras simplemente se fueron y al final la única conclusión a la que se llegó fue la propuesta de la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, se habló del tema de la remuneración mínima vital, se habló también de la desactivación de la DINI, y allí, tratando de ser lo más objetiva posible, debo decirle, congresista, que algunos que han asistido a la reunión, como por ejemplo Antero Flores Arauz, que es representante de este nuevo grupo que se llama Fuerza Grande Orden, ahí está, pues me dijo que la pasó muy bien, que al contrario, que le parecía una buena oportunidad para ver de frente al presidente de la República y decirle algunos casos. Pero ese no es el objetivo, ¿no? Estamos ante una crisis política. Okay. A ver, lo que pasa es que aquí, ¿qué es lo que pasa, Juliana? Este diálogo no se ha dado para, en el último año de gobierno, ver que el presidente realmente ejecute lo que ha tenido que ejecutar 4 años antes. Estamos ante una crisis política que ha tenido a toda la clase política, valga la redundancia, crispada, ¿no? Tanto por el lado del Ejecutivo, por el lado del Legislativo, la oposición, etcétera, etcétera. Y lo que se quiere es superar esa crisis justamente para llegar a consensos y a diálogos y que podamos, dentro del Parlamento, por ejemplo, las fuerzas políticas dentro del Parlamento, que en estos momentos el fujimorismo es la bancada más numerosa, tenemos a la bancada donde está Javier, que también hay diferentes actores políticos. Entonces lo que se quiere es llegar a consensos porque de alguna manera desde el Congreso tiene que lograrse esas leyes, esas pautas que se tienen que dar para un crecimiento económico en el país, que en estos momentos creo que, además de la inseguridad ciudadana, es uno de los más grandes problemas que tenemos. A ver, congresista Coa, le han caído varias chiquitas al oficialismo. Defiéndase usted en representación de la bancada de Gana Perú, porque hay algo que sí ha generado quizás el malestar más importante de parte de la población, ¿no? Que es finalmente la que saca sus conclusiones. ¿Por qué un gobierno que durante 3 años y medio no quería escuchar ni siquiera a los integrantes de la bancada, que manifestaban una molestia, una disconformidad, y les decían, no, ¿te quieres ir? El que se quiera ir, las puertas están abiertas, y así se fueron un montón al punto que quedan 33. Pero ¿por qué ahora de pronto esta actitud abierta al diálogo, escuchemos a los demás? No es porque realmente se están viendo en una situación tan preocupante, políticamente hablando, que no les queda otra que decir, bueno, ahora sí, llegó el momento de escuchar otras voces, quizás representantes de partidos políticos con más experiencia, porque no sabemos por dónde llevar el barco? A ver, buenas noches, Juliana. Buenas noches. Buenas noches a mis dos distinguidos colegas. Encima al medio lo han puesto, caramba, para que le hagan sanguchito, perdón usted. Bueno, es que no es correcto, ¿no? Es que no haya habido en nuestro gobierno una voluntad permanente de alcanzar consensos, de la búsqueda de diálogo, porque esa siempre debe ser una característica permanente de una fuerza democrática, y eso es lo que se ha practicado. El tema es que esta búsqueda permanente de acuerdos y diálogo deba hacerse siempre en función de una agenda. Y esta agenda principal, la agenda grande, es aquella agenda pues que se implementa en una primera etapa. Ahora, estamos en una etapa nosotros, en una etapa, digamos, de cierre de un periodo democrático gubernamental. Y entonces correcto es que frente al ruido político, a un escenario de bulla política, en torno a temas secundarios, colaterales, que están más procesados en la radio, en la televisión, etcétera, y que no está tomando en cuenta la agenda de desarrollo que en el caso de nuestro gobierno en este momento es fortalecer la gobernabilidad, asegurar la gobernabilidad para un proceso, ¿no es cierto?, de transferencia de un periodo gubernamental tranquilo, y en el caso
en particular de nuestro gobierno, continuar con esta política de inclusión en un escenario de tranquilidad, etcétera, debiera haberse implementado. Ok, congresista, pero digamos, felicitando por supuesto y reconociendo que es importante que esta transferencia se lleve a cabo de la mejor manera, porque estamos hablando además de un estado, de un país donde la democracia existe. Hay que decir que estas situaciones, estos movimientos, estos cambios que se han dado de parte del Ejecutivo no pueden aparecer así de pronto y ser tan drásticos por casualidad. Ok, Ana Jara, la presidenta del Consejo de Ministros, dijo diálogo con las fuerzas vivas. Ah, qué bien, pero qué raro, ¿no? Un gobierno que estaba así con pocas ganas de escuchar, como que se tapaba los oídos. Y después, cambios en el gabinete. ¿Qué es lo que la oposición exigía, lo que la oposición venía pidiendo? Y parecía el Ejecutivo pues cerrado en decir no, no, no. Y sobre todo para mantener a Figalo hasta que pase un poco la tormenta, vuelva la calma y ya no sea tan rochoso este cambio, ¿no?, en la juramentación de los nuevos ministros. Ahora la culpa la tenemos los periodistas. Digo, porque Nadine Heredia, cada vez que hablan ahora, dicen la prensa que inventa cosas truculentas y que somos además expertos en convertir mentiras en verdades. No, es que no es cierto, no, eso no es así. El asunto es que hay que ponernos encima de esta bulla, de este ruido político, y lo que ha expresado el presidente es una gran capacidad de desprendimiento con una visión de estadista para asegurar un escenario de estabilidad en este momento, un escenario de unidad entre los peruanos, de un escenario en el cual aquellas diferencias, vuelvo a señalar, colaterales, subalternas, porque no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de esa inversión que se está en este momento procesando en la selva central de más de 2.500 millones de soles de inversión, en este momento, que sería, digamos, el tema central, sustantivo, que debiera preocupar a toda la clase política. De acuerdo, pero si Martín Belaúnde Locio se escapa, si se genera un conflicto tremendo donde se muere una persona y 144 hombres terminan siendo trasladados a un hospital, 33 de ellos, o 34, no recuerdo bien la cifra, heridos de bala en Pichanaki, obvio que las cosas buenas no van a ser resaltadas por nadie porque lo demás ha sido generado también por irresponsabilidad política. En este caso, congresista Velázquez Esquel, muy buenas noches. Ustedes, los apristas, han pasado a ser un poco los cucos de la película. Hay gente que dice que bacán que el APRA, al igual que Fuerza Popular, hayan sido un poco los que han empujado esta situación extrema en la que se ha visto el gobierno al punto de llevar a cabo los cambios que hemos visto ayer. Pero otros dicen, no, el APRA está que friega, porque son los que están, digamos, generando y plantando situaciones que no son ciertas, como las denuncias que han aparecido en contra de Nadine Heredia por el supuesto delito de lavado de activos. Hay muchos que dicen, no, esto es una estrategia política de quienes más saben de este tipo de situaciones, que son los apristas. ¿Qué tiene usted que responder a esos rumores, chismes, comentarios? Primero diré que la censura ha cumplido una función social y constitucional. La censura promovida por el APRA, el Fujimorismo y algunos otros parlamentarios que apoyaron, interpretó lo que es la responsabilidad social, por lo menos en el APRA, frente a la nación. Ese mecanismo de llamado diálogo, de haber convocado a 15 dirigentes a puerta cerrada y que cada uno hable 5 minutos, nosotros consideramos que no era suficiente para resolver esta grave situación que atraviesa el país, pero no por culpa nuestra. ¿Acaso nosotros hemos denunciado lo de Martín Belaúnde, lo del patrimonio de la pareja presidencial, lo del reglaje, lo de Pichanaki? Por favor. Entonces, yo creo que esa es la función que nos ha asignado históricamente el país. Cuando somos oposición, somos una oposición constructiva. Si nosotros no hubiéramos advertido de que declaro en reorganización la DINI y voy a estudiar la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital, fíjate la paradoja. La señora Nadine Heredia, que no es primer ministro, expulsó al primer ministro Villanueva por haber insinuado esa discusión, y ella lo propone. Entonces, eso no es el diálogo que el país quiere. El país quiere que su clase dirigente conversen, dialoguen, acuerden por sus problemas fundamentales. Por eso es que nosotros creemos en el diálogo, pero un diálogo sincero, con una agenda específica. Lo que no podemos es prestarnos a ese juego suicida del gobierno de acabar
con la última institución, o la más importante que tiene la democracia, que es su diálogo sincero. Nosotros, si es por el país, podemos ir a la punta del cerro y cuantas veces sea a dialogar. Pero queremos que el diálogo sea sincero, que sea por el país, con una agenda específica, por el empleo, por el crecimiento. Este país está paralizado por este gobierno. Pero eso podría ser poco creíble, congresista, porque si aparece Alan García, así como Keiko Fujimori, en la próxima convocatoria, en el próximo diálogo con las fuerzas vivas, pues es una manera también de que ambos líderes reconozcan que ha llegado el momento de conversar con Ollanthumala, plantearle algunas inquietudes, de darle algunas recomendaciones, pero también la imagen es como que la oposición, la lectura que pueden tener muchos, yo me atrevería a decir que hasta la mayoría es, la oposición está cediendo. En el caso de ustedes todavía no han dicho si van a ir a la segunda reunión. ¿Usted lo puede confirmar? ¿Van a ir? Me imagino que no, con lo que acaba de mencionar. Te quiero decir, por favor, si hay una agenda específica en beneficio del país para recuperar los niveles de... El país, en el quinquenio del presidente García, lideró el crecimiento en América Latina. Hoy este país está casi paralizado económicamente. Necesitamos ponernos de acuerdo, conversar. Los peruanos quieren que su clase de dirigentes, sus dirigentes, sus políticos conversen, acuerden, pero políticas concretas en beneficio de la seguridad, del empleo, del crecimiento, del trabajo para la gente. Alan García, si hay una agenda de esa, eso? si hay, por supuesto que sí. Mira, y si hay, y te digo, nosotros hemos ido con Alan García cuando convocó Jiménez Mayor. Llevamos un conjunto de propuestas con el presidente García. Todo eso va a ser tirado al tacho. Luego, el primer Villanueva convocó a las fuerzas políticas por haber conversado con algunas fuerzas políticas para establecer una agenda de trabajo. Lo echaron a Villanueva. Luego nosotros nos hemos reunido con la primera ministra, con la actual primera ministra Ana Jara. E inclusive nosotros, y que te digo, yo como ex primer ministro me he juntado con Ana Jara para que su ministro de Economía se reúna con nuestros técnicos y poder alcanzar alguna sugerencia. Nada de eso se ha escuchado. Yo creo que el país, el gobierno no lo puede llevar a esta situación suicida de acabar con una institución tan importante. Sí creemos en el diálogo. Si mañana nos ponen una agenda concreta en beneficio de todos los peruanos, nosotros no pensamos con cálculos. Pero eso es subjetivo, ¿no? ¿Qué tiene que tener esta agenda para que ustedes reconozcan o digan, sí, esto está redactado y diseñado en función a los intereses de los peruanos? O sea, usted puede tener una idea, una visión... No, por favor. La agenda, mira, el país ha registrado 2.3 de crecimiento, el más bajo en los últimos 5 años. O sea, parece que hubiera sucedido un terremoto en Pisco y la crisis financiera internacional. Eso es incompetencia, falta de liderazgo. Entonces, los peruanos están expectando que está cayendo el empleo, la inversión se está ahuyentando, la pobreza está recrudeciendo. Necesitamos ponernos de acuerdo, pero queremos diálogo sincero, no diálogo tráfago, no un diálogo como una tregua política. No podemos caer en el juego suicida de este gobierno. Bueno, lo que sí creemos... Sí. Mira, te lo digo, ten la seguridad que si nos ponen una agenda concreta en beneficio del país, del empleo, del crecimiento, de luchar contra la pobreza, por favor, ¿cómo no vamos a hacer un diálogo sincero? A ver, en todo caso, Alan García no pidió una reunión de a dos, como sí Keiko Fujimori. Y para muchos fue un acto, digamos, poco humilde de parte de la lideresa de un partido político, porque si Ollanthumala cediera a esta situación, ok, me reúno con Keiko Fujimori, puede ser ante cámaras, porque Keiko Fujimori también lo dijo, que no es que sea puerta cerrada, pero solamente ellos dos. Mañana Alan García lo puede pedir, mañana lo puede pedir Antero Flores Abrao, mañana lo puede pedir Luis Castañeda Locio por Solidaridad Nacional, lo puede pedir cualquiera. Perfecto. Y tampoco se trata de que el presidente le esté dando, digamos, citas a todos, porque usted mismo lo están diciendo, y no por defender a Ollanthumala, al contrario, pero se tiene que trabajar ahora más que nunca en función a los intereses del país. No se puede perder tanto tiempo en reunirse uno por uno con cada uno de los representantes. Juliana, aquí tenemos que ver dos cosas. Históricamente han habido muchos presidentes en la historia del país que se han reunido con los líderes políticos de oposición de uno en uno, de dos en dos, y realmente han tenido diálogos sinceros. En el caso de Keiko Fujimori, efectivamente, ella, y no te olvides que por ese pedido que ella hace, se ven obligados al día siguiente o a las pocas horas que ella hace esa solicitud,
es que sale la premier Ana Jara a decir que el presidente va a estar presente en el diálogo. Ah, claro, sí. Entonces, porque él no iba a estar en un él inicio, no iba a de estar acuerdo. y no iba a dialogar con nadie. Iba a ser la premier, que además estaba ante los ojos de todo el mundo, con muy poca capacidad realmente de dialogar, porque no podía dialogar ni siquiera en su propio gabinete. Y gracias a eso se da lo que ellos llaman diálogo, y que yo digo realmente que ha sido una reunión donde se han echado flores de qué hice, qué no hice, y donde lo que se necesita en este momento en el país es justamente mayor inversión. No es un acto de soberbia de ninguna manera. Yo creo que el reunirse o responder al pedido, que ni siquiera se ha tenido la delicadeza de responderle formalmente a nuestra lideresa. Bueno, como el pedido ella, tampoco ha sido formal, ha sido a través de Twitter. No, se le ha hecho un pedido se le llegó, formal, ok. por supuesto, con una carta tanto a la PCM, y se les ha hecho llegar una carta formal que no ha sido respondida hasta el día de hoy, pero donde efectivamente la agenda tiene que ser muy concreta. Y no nos olvidemos que las fuerzas en el Congreso son las primeras en las que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes han ido a ser representados en estos momentos en este diálogo? Que todos son importantes, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que conversar con todos, pero también tenemos que tomar en cuenta que los votos en el Congreso son necesarios para encontrar consensos. Claro, Ahora, pero tampoco es justo, digamos, que de pronto salga Keiko Fujimori con esta actitud exquisita de decir, no, nosotros no dos... ha sido una actitud sola, exquisita. Lo que ha sido es una solicitud de un diálogo sincero y real, para no decir necesitamos tantos hospitales o tantos kilómetros de carretera. No, ¿cuáles son los problemas en este momento más graves en el país? El congresista Coa dice que van a haber 2.500 millones de inversión. Después de lo que pasó en Pichanaki, donde la estabilidad jurídica del país se ha ido por el piso. Lo que pasa es que económicamente, congresista Coa, y ahí sí ustedes deberían de hacer un mea culpa, puede que en términos económicos la cosa no esté marchando tan mal. Además, los especialistas dicen que esto, proyectado al 2016, 2017, va a mejorar, no hay que alarmarse tantísimo. Pero, ojo, si un país no demuestra que existe estabilidad social, nadie va a venir a invertir, porque puede decir, sí, claro, las cifras me hablan de una situación aparentemente interesante como para poder poner un negocio en el Perú, un lindo país, qué bacán el turismo y se come buenazo. Pero aquí el tema es que hay muchísimas movidas socialmente hablando, y de pronto la noticia no es, el dólar está por aquí, hay tantísima inversión, según la Cámara de Comercio, sino... En Pichanaki, un muerto, en Pichanaki, 33 personas heridas de bala, no hubo un diálogo y finalmente Claudicaron. la actuación del gobierno debió ser diferente. Tuvo que haber un mediador porque se sabía desde hace 5 meses que esto se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo, y ahí los resultados. ¿Qué tiene usted que decir, congresista? A ver, si, digamos, la voluntad y esta capacidad de que se está expresando el día de hoy hubiera sido tal, expresada en el Congreso o en los otros espacios por parte de las fuerzas opositoras, para, por ejemplo, hablar con tranquilidad respecto al escenario económico, nacional e internacional, etcétera, y no, digamos, con ese estado de ánimo de ir petardeando, de ir socavando permanentemente las acciones del gobierno. Yo creo que ahora hubiésemos estado en un escenario distinto. Porque, a ver, en el tema económico, no es verdad, pues, ¿no?, que todos los males del problema económico en este momento en el Perú sean responsabilidad de nuestro gobierno. Alemania, que lidera el crecimiento de Europa en este momento, está con un crecimiento alrededor de 1.15%. O sea, Alemania, estamos hablando del Perú. No, pues, pero es parte del contexto internacional. Y eso es lo que ha afectado en este momento el escenario peruano. Sí, congresista, pero no puede decir que todas estas manifestaciones sociales que ponen en evidencia la molestia de un grupo de la población que además vive en provincia y donde la sensación de ausencia de Estado es mucho más fuerte, no tiene ningún tipo de repercusión en materia de inversión extranjera, economía nacional y demás, porque claro que lo tienen. Hay que asegurar ese escenario fundamental, el escenario de la seguridad jurídica para las inversiones, efectivamente. Pero si en vez de conversar, si en vez de preocuparnos permanentemente por esta agenda, que es el tema de
ponernos de acuerdo en asegurar el crecimiento económico, o ponernos de acuerdo todos en mantener las líneas centrales de la lucha frontal contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, o ponernos de acuerdo en una lucha frontal inclaudicable respecto al tema de la corrupción, ¿no es cierto? O fortalecer todos estos mecanismos de inclusión en los cuales nuestro gobierno está. Ese es el tema central. O sea, para ello, Juliana, no hay que darle tantas vueltas para identificar y encontrar esta agenda. Pero cuando estamos empecinados en asociarnos, ¿cierto?, con temas colaterales, con una suerte de obsesión respecto al tema, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia, respecto a una serie de casos, y hacemos de que ese sea el tema central de la acción política en este momento de nuestras principales fuerzas, evidentemente todo se desnaturaliza. Es que no es solamente ese tema que de pronto apareció y todo el mundo dijo, oye, qué raro, se reabre un caso en el Ministerio Público donde deberían de existir nuevos elementos que el fiscal todavía no presenta sobre algo que ya es caso cerrado, pues, oh, qué extraño. Esto viene además adjunto a una denuncia sobre las propiedades de la madre, el tema Martín Belaúnde del ocio, la amistad que tuvo con Santiago Gastañadiu, que de pronto aparece un documento, pasa por un peritaje grafotécnico y dicen que la firma sí es del congresista con la que fue su socia, admitiendo que la dueña de todo Graf es Nadine Heredia. Entonces, ¿para qué tenía esta empresa? Son muchas sospechas, son muchas inquietudes. Nadie puede decir, este es culpable, este es delincuente, porque además ni los periodistas lo podemos confirmar porque no somos fiscales y jueces. Estos temas, siendo importantes de ser, digamos, ventilados en los medios políticos, no se hacen con la serenidad del caso. A ver, a lo que yo voy, congresista, es que este ruido no lo hemos generado nosotros, ni los periodistas, como ahora está diciendo el presidente de la República, y creo tampoco que la oposición, aunque sí han estado fregando bastante, ¿no? Y han estado, creo yo, que excediéndose en algunas situaciones, porque además en política, desgraciadamente, las cosas son así. Y ese es el papel de la oposición llevado lo que se exacerba, extremo. Lo que se pondera es el tema colateral. En el caso de la señora Nadine Heredia, han habido dos procesos archivados en instancia fiscal. Entonces nadie en este caso está señalando de que haya que evadir la acción de la justicia, etcétera. Tenemos el legítimo derecho de decir de que aquí hay el riesgo de que se cometa una arbitrariedad judicial. Pero ese es el gran tema nacional. Ese es el gran problema nacional. No, un problema nacional más importante es Pichanaki, por ejemplo. Bueno, Pichanaki, efectivamente, y todos coincidimos en que aquí hay un escenario especial. La ausencia de Estado no es exclusiva responsabilidad de nuestro gobierno. Reconocemos lo que tenga que reconocerse, hacemos un mea culpa en referencia a muchas cosas, pero, por ejemplo, la actitud del ministro Mayorga de, primero, ¿no es cierto?, entablar una estrategia para evitar más derramamiento de sangre e inclusive acceder a una petición que ahora ya está demostrado de actores externos como estos señores vinculados probablemente al MRTA, al Sendero Luminoso, etc. Ha sido una actitud absolutamente mala, negativa. Sí. Creo que el tema a de la seguridad jurídica sí es un tema que deba preocuparnos a todos. Y también, dirigiéndome aquí a la congresista Chacón y al congresista Velázquez Esquén, es cierto también que cuando uno es gobierno, en el caso suyo, por ejemplo, que representa a Gana Perú, obviamente quienes fueron gobierno, como es el caso del fujimorismo y el aprismo, van a sacar a relucir todo lo que ustedes han hecho mal o siguen haciendo mal, porque errores se cometen. Creo que en este gobierno se han cometido incluso más de los que muchos peruanos esperábamos, pero ojo, no hay que olvidar lo que pasó en sus respectivos gobiernos, porque tampoco se trata aquí de decir, no, mi presidente Alan García fue lo máximo, mi presidente Fujimori, no. Bueno, o sea, caramba, estamos hablando de atentados, ¿no? Y violación a los derechos humanos, estamos hablando del tema de los narcoindultos, estamos hablando de los chuponeos de Business Track. O sea, caramba, en cada caso, digamos, ameritaría un propio análisis y una entrevista aparte con cada uno de ustedes, que son mis tres invitados. Pero sí hay una sensación de parte de la oposición, que por un lado uno dice qué bacán que estén, ¿no?, respondiendo cuando se manifiestan en función a intereses que son que abarcan, digamos, la preocupación
de la mayoría de los peruanos, pero por otro lado uno dice, sí, pero ya, ¿qué han hecho más allá de censurar ministros? ¿Qué han hecho más allá de decir, no me gusta tu agenda, no voy al diálogo? ¿Por qué no presentan entonces una estructura, una planilla diciendo, ok, de esto vamos a poder hablar? Porque si vamos a hablar, Alan García va a estar, confirmado. De esto vamos a hablar, Keiko Fujimori no pide una reunión de a dos. Quiero hablar de esto, pero no lo han hecho. Sí, claro, sí lo hemos hecho. Mira, lo hicieron a nosotros, mira, en el primer diálogo que fuimos Así con es. Alan García, y nos reunimos con Jiménez Mayor, no solamente fue el expresidente García, fueron técnicos independientes y llegamos a un conjunto de propuestas. Esta vez que no hemos ido a esa convocatoria en Palacio de Gobierno, le hemos hecho llegar un conjunto de propuestas. Y si quieren un desarrollo de ellas... a último minuto, y hay que decirlo, porque la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ya había advertido que se venía una reunión. Yo te quiero decir lo siguiente. El Perú en los últimos 20 años, no los políticos, nosotros no, los peruanos, han llevado a su país y lo han reposicionado en el mundo. Todo lo que ha logrado el país en los 20 años es el esfuerzo de los peruanos, de a pie. Nosotros los políticos solamente hemos sido facilitadores. Lo que no queremos... Y a veces nos han puesto tremendos cabes también. Y lo que no queremos es que ese gran esfuerzo colectivo de los peruanos se paralice o retroceda. Entonces, en una democracia se eligen a fuerzas políticas de oposición, unos para hacer una oposición violenta como la hacían los nacionalistas cuando éramos gobierno, y otros que hemos gobernado el país, que sabemos de las complejidades del manejo del Estado, que hacemos una oposición constructiva. Mira, la función que cumplimos, a nosotros no nos han elegido para ser ministros, para hacer gestión en el Estado, para hacer observaciones. Nuestra posición es vigilante. Y si, te repito, si hay una agenda, como dice el colega, que hagamos un compromiso frontal en la lucha contra la corrupción, me parece muy bien. Mira, porque mira cómo han cambiado el discurso. Cuando Alan García va al Congreso y le ponen una comisión formada por nacionalistas y sus aliados, los de Perú Posible, la bancada de Cotega, Alan García le dice, oiga, ¿sabes qué? Quiero que me investiguen, pero respétenme el debido proceso. El señor Humala y su esposa dijeron, ¿cómo es posible que acuda al Poder Judicial? Ahora, la esposa del presidente no ha planteado un habeas corpus para que le respeten el debido proceso, sino lo que ha planteado es un habeas corpus para que no le investiguen. Para que no le investiguen. Para que no le investiguen. Entonces, perdón, permíteme tener la idea. Si yo no tengo nada que ocultar y supuestamente el fiscal que está investigando en el Ministerio Público no tiene mayores elementos, bueno, dejo que él mismo patine y que él mismo tenga después la cara suficiente como para decir a la gente, señores, reabrí un caso sin tener material suficiente para es que las cosas acá son totalmente distintas. Permíteme un segundito nomás y para no salirnos del tema, son totalmente distintas. Estamos hablando en este caso, en primer término, de una persona que no es sentenciada. En segundo término, se están haciendo un uso absolutamente constitucional de un instrumento constitucional como es el caso, como es el tema del habeas corpus. Entonces, el argumento central, evidentemente, y eso cualquier abogado, yo no soy abogado, lo explica fácilmente, tiene que estar fehacientemente demostrado la razón, el fundamento de por qué se reabre un caso que ha sido cerrado en doble instancia. Bueno, pero deje que el la señora Nadine Heredia, Público, además, no se va a correr de la justicia peruana, no va a recurrir, no se va a fugar en este momento. Pero seamos sinceros, ¿cuál es el trasfondo de este asunto? El trasfondo de este tema, y ese es el otro problema que genera pues el ruido político, la inestabilidad. El problema de fondo es que se le tiene temor a su acción política, se le tiene temor a un asegurado protagonismo exitoso en política, ahora que todavía no es candidata. ¿No es cierto? Y esa es la verdad del asunto. Entonces, yo no creo, porque si fuese así, la oposición u otras fuerzas políticas le tendrían más miedo a Urresti, que tiene 44% de aprobación, y que va a ser el candidato sí o sí en el 2016, creo que eso ya está más que cantado. Urresti es blanco en este momento. Porque la ley orgánica de elecciones lo impide. Es blanco de la oposición también de manera permanente, y ese es el escenario. Congresista Coa, Urresti es un santo, Urresti que ataca a todo el mundo. Vamos hablando de Urresti a poner un baile para que ya no usted, sino el congresista Velázquez Esquén y la congresista Chacón puedan responder, porque yo creo que una cosa es ponerle un poco de condimento al tema político y otro ya es presentarse en condiciones donde realmente lo único que falta es la naricita de payaso y que aquí se arme el circo. Envidia, me tienen envidia, dice Urresti. ¿Qué cosa cree que le faltó?
ser un poco más político. O sea, imitar un poco lo que hace el APRA, lo que hace el fujimorismo. Ser hipócrita, ¿me entiendes? Pienso que hay cosas que todavía puedo hacer por el país. Ahora lo que tengo que hacer es calmarme, meditar y decidir cómo puedo seguir colaborando con el país. Ahora, lo que sí, en este momento estoy sin chamba, si alguien desea hombre trabajador, cama adentro, 24 horas, ya, lo único que sí, que tengo que ser sincero, no soy doctor, por eso le estaba pidiendo al señor Delego, a ver si me puede, como necesito título de doctor, a ver si me puede indicar cómo me consigo uno sin pasar por la universidad. Lo que digan los medios, lo que digan los políticos, como dice la canción, envidia, me tienen envidia. Han hecho que me vaya en el mejor momento, de repente es lo mejor que ha podido sucederme. ¿No estaba entre los cálculos políticos de otras bancadas? Me parece que no, pero yo lo que veo es que se ha despertado el gigante que está dormido. Bueno, y a esto hay que sumarle una frase que también manifestó, ¿no? Ya tienen mi cabeza, refiriéndose a la oposición, que vayan al diálogo. Pero aquí hay un tema, ojo, que si no se lo han dicho, sería bueno señalárselo al señor Urresti. Él no puede estar vistiendo el uniforme de la Policía Nacional. Y no solamente ahora, que ya no es ministro, sino que tampoco lo podía hacer ocupando el cargo de titular del Ministerio del Interior, porque él no es policía y nunca lo ha sido. Y yo creo que los representantes, los que realmente integran esta institución, pues deberían de unirse y firmar un documento y hacerlo llegar al Ejecutivo para solicitar, pedir, exigir, porque además las normas de la institución así lo dicen, que no vuelva a vestirle el uniforme. Bacán que haga campaña, que busque su manera, pero respetando por supuesto a quienes integran, y desde aquí saludo la Policía Nacional, a esos buenos policías que también los hay. A ver, ¿qué tiene usted que decir? En el caso del habeas corpus, quiero decir que efectivamente es un derecho constitucional y la señora Nadine Heredia puede hacer uso de ella y de cualquier otra herramienta que sea legal. Como lo hace Fujimori, sin embargo, que cada tanto tiempo dice que ya tiene que dejarla y no es. Sin embargo, aquí lo que se está cuestionando es que ella, cuando otros, en el caso de Alan García o cualquier otro, han hecho lo mismo, entonces para ellos sí estaba mal, pero ella hace uso de lo mismo. Eso es lo que se está cuestionando, no el uso necesariamente del habeas corpus. Pero además no solamente eso. A Keiko Fujimori le han abierto el mismo proceso como 6, 7 veces, se lo han archivado y se lo han vuelto a reabrir, y ella en todos los procesos va y responde. Pero es diferente porque estamos hablando de una persona que es hija de un condenado, de un sentenciado de 25 años. No tiene nada que ver. No, pero es que cuando ella... Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver porque ella finalmente estudió, por ejemplo, en el extranjero, cuando supuestamente con el dinero como presidente que recibía como sueldo Fujimori. Juliana, justamente eso. Ese proceso se lo han archivado más de 5 veces, en todas las instancias. Y si le vuelven a reabrir, ella seguirá contestando al respecto. Y yo he leído, perdón que le interrumpa, el expediente, y a mí nunca me quedó claro de dónde salió la plata para que estudie Giro, Kenji, Sachi. Tan claro está de que se le han cerrado los procesos en todas las instancias. Así de claro está. Pero además de eso, solo para poner un ejemplo, al congresista Alejandro Aguinaga lleva 15 años en investigación preliminar de un caso, y también se le ha reabierto muchísimas veces. ¿Está mal? Está mal, por supuesto que está mal, no debería suceder con nadie. Sin embargo, ella está escudándose en herramientas que antes no daba por válidas para otras personas. Ese es en ese tema. Vamos con Urresti, porque Jorge del Castillo, haciendo paréntesis para después cederle la palabra al congresista Velázquez Jequén, Jorge del Castillo ha dicho que no tiene, digamos, miedo ante una posible candidatura de Daniel Urresti. Sin embargo, yo creo que eso no es del todo cierto, porque cualquiera ante una persona que hoy en día tiene 44% de aceptación, de popularidad, tiene que, digamos, analizar un poco al posible competidor y decir, caramba, hay que cuidarnos o hay que planear una estrategia para saber con quiénes nos vamos a ver frente a frente en los comicios del 2016. Pero para terminar el primero, y voy a entrar directamente al caso de Urresti, pero primero decir, tú dices, no es lo mismo porque ella era hija del presidente. La señora Nadine Heredia es presidenta del partido de gobierno y por palabras dichas por ella y por su propio esposo cogobierna. No, de acuerdo. Su esposo. Entonces, pero no hay una condena justamente se está investigando. En cuanto al señor Urresti, el señor Urresti ahora es un ciudadano como cualquier ciudadano que tiene todo el derecho de poder postular. Será la ciudadanía a través de las urnas, si es que él decide postular o no,
quien decida si quiere que él esté de presidente o no esté de presidente. Lo que nosotros criticábamos es que en su papel de ministro de Estado, él tuviera lamentablemente una actitud que no ha ayudado para nada ni al consenso ni a la gobernabilidad que tanto reclama el señor Coa. Y sin embargo era apoyado no solamente por el Ejecutivo en general, sino obviamente por el propio presidente de la República, que también ha tenido lamentablemente palabras altisonantes con las que jamás habíamos escuchado se tratar a la oposición. En el caso del señor Urresti, él obviamente ahorita está buscando cámaras, ya no es ministro, le va a entrar una abstinencia por cámaras terrible. Y él lo que está haciendo es justamente tratar de hacer noticia, porque el señor Urresti ya no es ministro de Estado y va a tener que empezar a hacer otro tipo de actividades y estará tratando siempre de decir cosas que jalen a la prensa para seguir saliendo en cámara. Lo mejor es no responderle. Está diciendo congresista que busca chamba. El señor Urresti es una anécdota en la historia del país, Así por es. favor. El Perú no es Venezuela. Todas estas experiencias militares, tenemos un comandante presidente, mire cómo está el país, casi paralizado. Bueno, este Perú, para suerte, el gran esfuerzo de todos los peruanos lo ha llevado a esta situación y ojalá que en Perú no se reedite estas banderas nacionalistas que levantan gente como Chávez en Venezuela. Y mire cómo está Venezuela. Entonces yo creo que para experiencia, para experimento de gente que entra a la política, atacando a la clase política, este país, como te repito, está en una muy buena situación porque ha sido el esfuerzo de todos los peruanos. Yo no creo que los peruanos... Pensé que me iba a decir del APRA y ya el toque iba a poner mi parche. Y te digo, este es el gran esfuerzo de todos los peruanos, por si acaso. O sea, Perú no es Venezuela. Perú ha reivindicado sus esencias democráticas y yo creo que muy fácil es tomar 20 empleados de un ministerio y tuitear y levantar la voz. Pero repito, yo creo que es intrascendente para nosotros, es decir, que tenemos miedo, que no tenemos... Mira, 80 años en la vida política del país. ¿Cuántas dictaduras militares nos han perseguido? Aquí está el APRA. ¿Y por qué? Si somos 4 parlamentarios. Aquí está, eso iba a decir. Aquí está el APRA, pero ya no es el mismo partido político de antes. Déjalo, Hay 4 gatos en el Congreso. Está bien, pero quiero terminar diciéndote de esos 4 gatos, pero te quiero decir, acabamos de gobernar el país. Y si nosotros somos intrascendentes en el Parlamento y en el país, ¿por qué dice que tenemos miedo? Nosotros vamos, a quien nos pongan al frente vamos a participar. Lo importante es que el APRA es un patrimonio de la nación. No es un patrimonio de 4 miembros del partido. Es que ese estilo... Se está poniendo usted al nivel de la línea de Nazca, la línea de Nazca. No sé por qué tanto brinco si el suelo está parejo. Vamos a competir con todos. Lo que sí tienen todos es un floro alucinante. Ese Eso sí. argumento, A ver. ese argumento de minimizar los logros, de, ¿no es cierto?, señalar de que este gobierno es malo, etcétera, ese es el argumento que quiere desorientar, pues, justamente el escenario tal cual se está presentando. Porque un gobierno respecto al cual hay una serie de acusaciones y se pretende vincularlo con una serie de casos absolutamente secundarios y menores y que estamos totalmente seguros de que no se va a encontrar nada. Y que tenemos, a pesar de los pesares, cerca de 30%. O sea, porque hay que tomar en cuenta a las sociedades rurales que nunca han sido consultadas en el tema de las encuestas. Ahora, El 30% no se pase. Ahora, de las encuestas. mira lo que está pelando. ¿No es cierto? Las encuestas no son el reflejo No. de lo que dice la gente. Por supuesto, No. hay unas que se llevan a cabo en capital y otras al interior del Mire, país. Cuando les convenía en las durante el elecciones, baguazo, que vieran como ganador Humala, sí creían. después del baguazo, Alan García bajó a menos de 20%. En este momento, con todo el escenario adverso, toda esta bulla mediática, se dice que estamos encima del 20%, tenemos la certeza que hay una aceptación de cerca del 30%, ¿no es cierto? Y tenemos un gobierno... 22%, según tengo entendido yo. No, pues, es que Tiene el sus propias escenario, encuestas. el escenario electoral se va a ir calentando y las cosas se van a ir... pero no hablemos del evidenciando. futuro. O sea, yo también puedo decir, tengo Ya 25, 45, 80 puntos de rating. No, ahorita no, eso en 3 meses, pero ya asumo que lo tengo. En Y todo caso, cuando- qué positivos, qué optimistas son ustedes. Tenemos que Tenemos terminar, que a ver, ser- tenemos que que ir ser terminando, optimistas. pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención y quiero un comentario muy breve de cada uno antes de terminar, porque tengo 1 minuto exactamente, así que más o menos 20 segundos por cada uno. Otárola.
ha sido tan cuestionado por el tema de la ley Pulpín y su labor casi, caramba, desapercibida a cargo de la cartera del trabajo, y ahora le dan la cartera de justicia. Congresista. Bueno, en el caso de la ley Pulpín, y ahí sí tengo que ser clara al respecto, no nos olvidemos que fue hecha por el Ministerio de Economía y el Ministerio de acuerdo, de la Producción. pero Otárola, que ahora es el ministro de Justicia. El congresista Otárola es una persona que tiene una la mayor experiencia política, creo que dentro del gabinete, más allá de cualquier cosa. Y si bien es cierto, no ha brillado como tú misma lo estás diciendo, tampoco, yo sí creo, le doy el beneficio de la duda en una cartera. Él es abogado, notario, Bien. ha sido... Perfecto. Yo creo que él podría hacer un mejor trabajo definitivamente que Figalo. Congresista Velázquez, y terminamos con COA. En el tema de la ley Pulpín, los que han fracasado son los tecnócratas del Así MEC, es. que no pero, conocen la ciudad. pero por Entonces, eso mismo, o sea... yo sí creo, yo sí creo que hacemos institucionalidad si el presidente Humala pone a un militante, un congresista de su partido como Freddy Otárola. Y si va al Ministerio de Justicia, creo que las cosas las va a hacer mejor. Pero tampoco nos santifiquemos que un partido gana y tiene que poner tecnócratas, aquellos que cuando ven que las papas queman, se voltean de costado. Qué bien, pensé que la oposición contraria iba a hacer mucha más crítica. A mí me parece muy bien que el gobierno ponga gente de su partido, No, pero se gente nota además competente. que es congresista también, Ha que ha sido sido presidente del Congreso, por y que favor. Tiene experiencia política. ha hecho buenos amigos, porque No, lo están no, no, defendiendo. no. Me parece muy bien. A ver, congresista, La ¿cuál gente para necesita terminar? también políticos. Cuando hablamos bien nos critican, cuando hablamos mal nos critican, me llama la atención. En ese tema, Al toque, congresista. el caso de la ley Pulpín, por ejemplo... No, ley nosotros- Pulpín no. Vamos Pero a hablar de Otárola, porque se nos acaba el programa. telegráficamente ha evidenciado hoy que el debate se fue por otro lado. Quienes han perdido en este momento son una enorme masa de 2 millones de jóvenes por falta de una consistencia y serenidad en el tema del debate parlamentario. Bueno, congresista, no le puedo pedir a un representante del gobierno que defienda lo indefendible. Porque Ahora, la ley Freddy Pulpín nació Otárola- muerta y por eso fracasó. Freddy Y Otárola- ahora los jóvenes, y con eso voy a regresar después de la Freddy- pausa comercial, Freddy exigen la Otárola- derogatoria del decreto supremo 013 que permite Freddy los ceses Otárola- colectivos y la reducción del salario de los trabajadores. Usted me Y yo pregunta- soy recontra Pulpina. Lo de Freddy Otárola es el mérito a la consecuencia, es un político militante del nacionalismo que goza del aprecio y la simpatía de todos nosotros, así que me parece que se reconoce. Gracias a los tres por venir y por guardar las formas. Yo de verdad pensé que esto iba a terminar en un incendio, una cosa parecida. Por suerte no. No. Gracias. Y ojalá el gabinete tenga éxito, es lo que todos queremos. Estamos en la edad de la razón, no de la radio. No, usted con sus frases hoy, congresista, ojalá que si vuelven a hacer gobierno, que no quiere decir que quiero que vuelvan a hacer gobierno, al contrario, no quiero, como tampoco quiero que el fujimorismo llegue, Lo tengo claro. como tampoco quiero que Lo el tengo nacionalismo... claro. Felizmente no todos piensan como tú. Sí, no, y eso es parte de la democracia, algo que Así finalmente es, tenemos se que tiene que aplaudir respetar. y tenemos que esperar que la transferencia en el 2016 se lleve a cabo de la mejor manera por el bien de todos los peruanos. Así es. Congresistas, no periodistas, no periodistas, camarógrafos, pulpines, no pulpines, todos vivimos en un país que quiere crecer. Así es. ¿No? Gracias. Muchas gracias a ti. Yo también tengo mis gracias. frasecitas, Muchas ¿ah? gracias. Y no soy Muchas búfala. Gracias por haber venido los tres. No me siento aludido. Pausa comercial y regresamos con más aquí en el estilo Julián.